aquí Eileen nos pone, hermano, ¿cómo hacemos para tener mucha fe y o aumentar la fe? Hay un caso en la Biblia donde un joven tenía un espíritu inmundo, no sé si recuerdan, ¿sí? Y este joven, el padre lo lleva delante de Jesús y delante de los apóstoles primero, y los apóstoles no pueden liberarlo, ¿sí? Y entonces viene Jesús y, y le dice al hombre que si él tiene fe, todo le es posible. Entonces este hombre dice, Señor, aumenta mi fe, ¿sí? Yo quiero creer, pero aumenta mi fe. Entonces, me parece muy interesante ese acontecimiento porque, porque Dios nos pide que para aumentar nuestra fe tenemos que practicarla, em, tenemos que ponerla en práctica, tenemos que ejercitarla. Y esa fe, que obviamente se alimenta por la palabra de Dios, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu en sintonía con la palabra de Dios y después tenemos que ejercitar la fe y tenemos que hablar con Dios y tenemos que contarle las cosas que nos pasan. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y tenemos que pedirle sobre todas las cosas, aumentanos la fe, danos fe, ayúdanos a creer. Aunque no lo parezca, cuando estamos pidiendo eso, estamos ejercitando la fe porque se lo estamos pidiendo a Él. Es decir, el solo hecho de practicar el acto de pedir fe es un ejercicio de la fe porque estamos pidiéndole. Y ha pasado muchas veces de muchas personas que han sido ateas, que han sido escépticas, no creyentes, que en un momento de desesperación o en un momento de angustia o de tristeza, donde ya no tenían más forma de pedir ayuda a nadie, estaban solos, y sin creer en Dios, o sea, siendo incrédulos, le dijeron a Dios, Dios, yo no sé, yo no creo que tú existas, pero si existes, dame, dame una señal, dame tal cosa. Le han dicho a Dios, ¿no? Si existes, ayúdame con tal cosa o dame paz. Diferentes testimonios, ¿no? De diferentes personas. Y Dios les ha respondido. Y esas personas, obviamente, ya no podían negar más que Dios existía. Hay un caso también de de un sacerdote que fue sacerdote católico, que pienso hacer un video dentro de poco, Dios mediante, ya tengo el material, pero me falta todavía sentarme a grabarlo. Hay un caso de un sacerdote católico llamado Alberto Rivera, que ustedes lo deben conocer. Él era jesuita. Él obviamente abandonó la orden jesuita, él se convirtió a Cristo, pero cuando él se convirtió a Cristo, obviamente en la iglesia lo tratan de loco, así que lo llevan a un psiquiátrico y lo tenían en un pulmotor y él se estaba muriendo, realmente se estaba muriendo. Él estaba muy triste y muy angustiado porque él sabía todo lo que había hecho él por medio de la iglesia y todo lo que hacía la iglesia, cómo engañaban a la gente y cómo realmente era una institución que estaba corrompida. Entonces él ya estaba para morirse, él ya estaba delgado, todo con úlceras, realmente él estaba para morirse. Entonces, dice que estando él en el pulmotor, él se dignó a hacer una última oración antes de morir. Y dijo, Señor, si realmente existes, y él lo cuenta en su testimonio, ¿no? Dice, yo ya dudaba de que Dios existiera. Si realmente existes, tú dijiste, el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo vengo a ti hoy, me entrego a ti. Él cuenta su testimonio de que no solamente fueron perdonados sus pecados, sino que fue sanado de su enfermedad, que él estaba para morirse ahí, y fue liberado del pulmotor y pudo escaparse de ese psiquiátrico donde lo tenían preso, obviamente porque, según sus colegas sacerdotes, Alberto se había vuelto loco, ¿no? Así que
La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero esa fe hay que ejercitarla. Hay que hablar con el Señor, hay que tener una experiencia con el Señor, hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Y muchas veces somos enfrentados en situaciones en donde tenemos que ejercitar esa fe, ¿sí? Porque obviamente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ser enfrentados en situaciones donde tenemos que confiar en las promesas del Señor que no se ven. Y al confiar en esas promesas de cosas que no se ven, estaremos ejercitando esa fe, ¿sí? Así que bueno, ese es mi comentario sobre cómo aumentar la fe. Tenemos que pedirle al Señor y tenemos que ejercitarla también, y obviamente estudiando su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Su comentario, mi hermano, sobre festejar el día del padre, la madre, etcétera, el día sábado. O sea, sobre festejar, dice, el día del padre o la madre en el día sábado, o aparte del día sábado. Yo imagino que es en el día sábado. En realidad, el tema del día del padre, día de la madre, incluso cumpleaños, no es algo que, que deba ser tan preeminente como estamos acostumbrados. Tampoco me voy a poner en la vereda del frente a decirle a los demás si deben festejarlo o no, porque es pecado, que es algo que pasa mucho y yo lamento que pase eso, pero hay gente que dice, sí, si usted festeja su cumpleaños, entonces usted está en pecado por esto y aquello, y se convierte lo que sería una pequeña reunión familiar para agradecer a Dios un año más de vida, se convierte en una fiesta pagana, con orígenes paganos y símbolos paganos, etcétera, etcétera, y hay todo un anatema y una condenación sobre aquellos que festejan, ya sea el Día del Padre, la Madre, el cumpleaños, etcétera. Yo creo que deberíamos darle, no digo nula importancia, porque a veces no se pueden pasar por alto estas celebraciones, pero darle quizá menos importancia de la que tiene y darle la importancia a cada día que tenemos nosotros, que recibimos como un regalo de parte de Dios, para compartir con nuestra familia. Los cristianos podemos ser un reflejo del carácter de Cristo, un reflejo del amor de Cristo, de su misericordia sobre todo, una palabra que la entendemos cuando viene de Dios, pero nos cuesta entenderla que salga de nosotros. O sea, le pedimos a Dios misericordia para nosotros, pero nosotros somos poco misericordiosos con los demás. Podemos ser eso, podemos ser un reflejo del carácter de Cristo, o podemos ser, si no tenemos el Espíritu de Cristo, si no hacemos justicia y misericordia por encima de todas las cosas, nos podemos convertir en cristianos absolutamente amargados. Y amargados me refiero a eso, ¿no? Que mencionaba hace un rato, ¿no? Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Y bueno, nosotros empezamos a inventar un montón de cosas que supuestamente son pecados, como celebrar el Día del Padre, la Madre, o el cumpleaños, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, no digas feliz Día de la Madre porque estás pecando, no digas feliz tal cosa porque estás pecando. Ya he hablado acerca de Navidad y Año Nuevo en otra ocasión. Yo creo que no debemos convertirnos en cristianos amargados. Ahora, si le damos la importancia en su justa medida, sin irnos para el otro extremo, de que eso es más importante, nunca va a interponerse la celebración del sábado con ninguna otra fiesta, ni aún nuestro cumpleaños, ni ninguna otra celebración. Siempre va a primar el sábado por encima de cualquier evento o de cualquier otra cuestión. Es decir, el día de reposo está por encima de todas esas cuestiones. Ahora, no podemos tampoco nosotros, digamos, ponernos a juzgar a todos los demás si es que celebran el Día de la Madre o el Día del Padre, que celebrar no implica hacer una fiesta como cuando éramos niños y nos hacían un cumpleaños con torta y con globos y todo eso. Celebrar es que uno va y le lleva un detallito a la mamá y dice feliz día, mamá, nada más. ¿No? Es simplemente eso. Es una excusa que utiliza el mundo para demostrar el amor específicamente a una persona en un momento del año. Pero nosotros como cristianos alegres, como cristianos felices y amorosos, vamos a demostrar ese amor todo el año y ese día en particular.
también lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, no podemos caer en ser, digamos, amargados y condenar a todo el mundo porque celebra el Día del Padre o la Madre. Obviamente siempre el sábado está por encima. Gracias, Luis, por el comentario. Vamos a seguir viendo por acá. Tenemos varios comentarios por acá. Gracias, Iglesia del Pacto Renovado nos dice, la fe requiere obediencia. Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Gracias por el comentario. Agregando al tema de la fe, el desarrollo de la fe, tenemos que practicar evidentemente la obediencia. Todos los campeones o héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11 son recordados por las obras o por las proezas que hicieron, ¿sí? Y esa fe obviamente siempre fue acompañada de obras, ¿sí? Y la fe incluso se fortaleció por esas obras. Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar.